Bueno, y ahora sí, siendo martes, el tan esperado momento de hablar con Eduardo Victoria Baeza desde México. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? Hola Daniela, buen día, ¿me escuchan bien? Sí, ahí te escuchamos, un poquito bajo, ¿Me pero escuchan? ahí. Sí. Ahí te escuchamos, sí. No te estoy escuchando, Nosotros Daniela. sí, a ver si Ahí, vos. ahí sí Ah, los escucho. muy bien, muy bien. Bueno, el fútbol no sé qué hacer, si dejarlo para el principio o para el final, no sé qué decir. Lo dejamos para el final, Eduardo. Lo dejamos para final, sí, Sí, lo lo dejamos para dejamos final. para el final. Mejor. Pasar vergüenza al final, mejor. Sí. Sí. Bueno, pero empezamos con los temas. El primero a mí me dejó helada, esto de Ucrania y los cárteles mexicanos. Es muy fuerte. Hay acusaciones muy claras de la participación de cárteles mexicanos y Ucrania. Sí. Sin embargo, en México no se ha hecho eco como debería hacerse de este señalamiento por parte del servicio de inteligencia ruso. Ya desde el año pasado, los servicios de inteligencia rusos han venido señalando la presencia de carteles mexicanos en Ucrania y el intercambio de armamento, como muchas armas que se supone van para el frente de combate en Ucrania terminan desviándose en México y en algunas regiones de América Latina para estos grupos de delincuencia organizada. Eso lo ha señalado el servicio de inteligencia ruso. Hace un par de días hubo otro señalamiento. Y como les digo, lo primero que llama la atención es que en México los grandes medios de comunicación, tanto los tradicionales como los que ahora influyen mucho en redes sociales, o no lo mencionaron, o lo mencionaron de manera muy, muy breve, no dándole ninguna relevancia. Pero es gravísimo, Ángeles, Daniel, la audiencia. Es gravísimo porque pone a México y a los carteles mexicanos en un lugar en el que no debemos de estar y genera demasiado peligro para las instituciones políticas y jurídicas mexicanas, y también, como ya ha venido sucediendo, erosiona lo que fue una política exterior mexicana que durante muchos años, con algunos momentos bajos en el gobierno de Cedillo o de Felipe Calderón, pero en general una política exterior de Estado muy, muy sólida en el mundo por parte de México. Así que es muy grave. No es algo que nos debe de llevar a sorpresa, porque ha sucedido. Por ejemplo, en los años 80, el narcotráfico en México, concretamente Caro Quintero, con el cartel de Guadalajara, el cartel Jalisco en Guadalajara, señaló en algún momento que el dinero del rancho El Búfalo, que era un rancho en donde se sembraba y se cosechaban cantidades inconmensurables de marihuana, que gran parte del dinero de El Búfalo se iba para los contras en Nicaragua. Caro Quintero señaló incluso, fíjense esto, en los 80, que ese rancho, básicamente él estaba al cargo de la operativa día a día, pero que los administradores eran la CIA y la DEA. Eso lo señaló Caro Quintero, sí, en sus juicios, en sus procesos. Que pues él solamente era un administrador, pero que los que se llevaban, los dueños del negocio, pues los que se llevaban la plusvalía eran la CIA y la DEA, y que después lo utilizaban en gran medida para financiar a la contra en Nicaragua, lo cual después en una investigación del Congreso estadounidense resultó como cierto. Así que no nos debe llamar a sorpresa que esto esté sucediendo en Ucrania, que el gobierno de Zelensky y sus apoyadores, como le dicen el gobierno de Rusia, quienes lo soportan, quienes lo sustentan, quienes lo apoyan, en este momento estén buscando
dinero del narcotráfico para hacer triangulaciones y poder financiar gran parte de esa guerra tan atroz y tan terrible que vemos entre Ucrania y Rusia. Ese es tema de otro análisis, pero el gobierno de México no ha planteado ninguna posición y nos deja en una situación muy, muy comprometida. Esta nota y esta, ¿cómo decirlo?, esta confirmación por parte del Servicio de Inteligencia de Rusia, en el que se confirma que carteles mexicanos participan ya en la guerra de Ucrania. Lo hemos visto con paramilitares colombianos que están en el frente de batalla, que han sido incluso detenidos, están en cárceles rusas o han sido dados de baja por parte del ejército ruso, y ahora, bueno, estamos viendo la parte financiera a través de carteles mexicanos. Claro, lo que buscarían... Este papel que se nos viene. Sí, dime, Ángeles. Lo que buscarían los cárteles es aumentar el negocio, digamos, en Europa y usando Ucrania. Yo creo que es lo que está buscando la CIA y la DEA, porque los cárteles son, vamos a hacer objetivos, brazos operativos de ellos. Estarían buscando, sí, ampliar el negocio del fentanilo en Ucrania, según con los servicios de inteligencia rusos, pero hay que tener siempre bien claro que estos cárteles en México trabajan directamente con la DEA, y eso ha quedado comprobadísimo en juicios que se han hecho en los Estados Unidos. Trabajan directamente con las oficinas de inteligencia y los servicios antidrogas de los Estados Unidos y de Europa. Hay todo un entramado ahí bastante oscuro, y evidentemente estarían dejando, como les digo, muy comprometida la política exterior mexicana y muy comprometido el país. Lo que buscarían supuestamente estos carteles es ingresar a Europa a través de Ucrania, financiar y también obtener armamento de alto calibre para poder llevar adelante sus operaciones en México y en América Latina. Pero detrás de eso sabemos siempre, y no podemos soslayarlo, que están los servicios de inteligencia y los servicios antidrogas de los Estados Unidos, y ha quedado ya comprobado. O sea, lo que estoy diciendo aquí no es ninguna teoría conspiranoide, es una realidad. Ahí están los juicios en los que narcotraficantes mexicanos señalan que han tenido contacto con agentes de la DEA, con agentes de la CIA, y estos propios agentes han dicho que sí, que lo han tenido, pero que es un mal menor para acabar con un mal mayor y tonterías de ese tipo. Así que están metiendo a México en un baile que no queremos bailar y que nos puede llevar a consecuencias gravísimas y terribles. Bien. Eduardo, hay otro tema también muy importante, de que el pasado 2 de junio, se informaba la desaparición de la periodista Roxana Guzmán, que ahora se confirma el asesinato de ella. ¿Qué nos puedes comentar de ese tema? Ese tema, Daniela, fue espantoso porque en redes sociales se filtró el video en el cómo este grupo de sicarios van hasta su domicilio, tiran la puerta, se meten a su casa y la secuestran delante de su familia. Estaba grabando el video su hermano, delante de sus hijos pequeños. Horrible. Y estos paramilitares lo hacen con una impunidad absoluta. Saben que los están grabando y tienen impunidad absoluta, no les interesa. El video se estaba grabando incluso en vivo. Ahí está, en las redes sociales, para los que quieran verlo. Roxana Guzmán, ella tenía un medio de comunicación hiperlocal en el estado de Veracruz. Era un medio hiperlocal en el estado de Veracruz, en redes sociales sobre todo. Trabajaba ella y fue secuestrada, como les digo, en vivo. Todos vimos el secuestro. Las autoridades pues abren una carpeta de investigación. La Marina es la encargada de llevar adelante esta investigación por la importancia que reviste, y bueno, hace unos días la encontraron lamentablemente muerta a Roxana Guzmán, que era la directora de Pulso Informativo, como les digo, un medio hiperlocal en el estado de Veracruz. En el estado de Veracruz secuestran y matan a muchos periodistas, pero también secuestran y matan a muchos ciudadanos. Hace un año, menos de un año,
Acá informamos cómo asesinaron a una maestra jubilada que era taxista por no querer pagar la cuota, una señora de 64 años, por ahí 65, que se dedicaba a incrementar sus ingresos porque no le alcanzaba con su jubilación como taxista, una maestra jubilada, y estos tipos la asesinaron. Entonces, eso es lo que se vive en el estado de Veracruz. Como les digo, vimos el secuestro. La presidenta intentó también bajarlo, decir, bueno, se está averiguando, se está buscando, no es solamente porque sea un medio de comunicación. Y bueno, lamentablemente aparece muerta Roxana Guzmán. En lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, ya van 12 periodistas asesinados en lo que va del gobierno de Claudia Sheinbaum, 2 años, y ya van 12, de a 6 por año. En el gobierno de Obrador asesinaron a 47 periodistas. Al finalizar su gobierno, Obrador intentó decir que bueno, que los asesinatos no habían sido por el ejercicio de su profesión, que pues simplemente había sido delincuencia común, pero sabemos que no es así. Y en este caso van 12 con el gobierno de Claudia Sheinbaum, y muy enfocado en el estado de Veracruz. El estado de Veracruz vive una realidad espantosa con estos grupos y estos carteles que controlan la realidad local, las alcaldías o la realidad regional. A niveles regionales en México podemos decir que básicamente se vive como si estuviéramos en una dictadura. Es decir, las elecciones están arregladas. Si no gana el candidato que los mafiosos quieren, pues se mete la población en un lío. Está secuestrado en muchas ocasiones el presupuesto municipal. El alcalde o los ediles son parte de carteles y de grupos de delincuencia organizada que utilizan el erario y las policías municipales a sus servicios. Evidentemente quienes están sufriendo las consecuencias en mayor medida son los directores de medios hiperlocales, como en este caso Roxana Guzmán. Es ahí en donde hemos visto en el estado de Veracruz, en el estado de México, en el estado de Michoacán, en Colima, en Chihuahua, es donde hemos estado viendo, decir, en Tamaulipas, en donde los narcotraficantes, estos grupos de paramilitares, persiguen con toda violencia a los directivos de medios locales o hiperlocales. Los servicios pues no llegan porque, como les digo, el presupuesto está secuestrado. Entonces, a niveles regionales, a niveles locales, en México se vive como si estuviéramos en una dictadura bananera. Esa es la realidad. El gobierno no le gusta reconocerlo, no le gusta aceptarlo. Es que en México hay plenas libertades, hay plenas garantías. Probablemente sí las hay a nivel nacional para los grandes medios o los medianos medios, pero a niveles locales, a niveles hiperlocales, lo que estamos viendo es una persecución brutal, el asesinato de periodistas, la persecución a ciudadanos, el gobierno que tiene el presupuesto secuestrado y grupos de criminales que se han enquistado y que son, pues como ya hemos señalado aquí, y como ha quedado comprobado, como el caso del alcalde de Tequila en Jalisco, que pertenecen a carteles que financiaron campañas y que financiaron sus propias campañas y que todos los partidos políticos, pero en este momento con mayor énfasis Morena, utilizan. Entonces vivimos a nivel regional, a nivel local, como si estuviéramos en una dictadura. Hay que tener mucho cuidado de lo que se dice en los medios hiperlocales o a quién se señala a nivel local, porque te puede costar la vida. Ahora hay detenidos, en el caso de esta periodista, ya hay detenidos, y no nos llama a sorpresa que los ejecutores de este asesinato fueron policías municipales y vinculados con grupos de delincuencia organizada regional. O sea, y seguramente si seguimos escarbando, si se sigue escarbando, pues van a encontrar que estos grupos de delincuencia organizada estaban vinculados con tal o cual partido político y que fue a través de la alcaldía. Es decir, esta es la realidad local que ya hemos señalado aquí, que se vive en México como si estuviéramos en una de las peores dictaduras bananeras, en donde se persigue a la ciudadanía, se asesina a periodistas, se amañan elecciones. Esa es la realidad a nivel local. Lamentablemente ya 12 periodistas asesinados con el gobierno de Sheinbaum, 47 en el gobierno de Obrador a nivel local, y seguimos esta cuenta macabra.
Bueno, y nos queda, yo decía dejar el deporte para el final, ¿no? El fútbol para el final, que tiene que ver con el último punto que vos nos planteabas, visto desde el lado de cómo se está transmitiendo, que es impresionante las cadenas, plataformas, todo lo que se está haciendo en cuanto a transmisiones. Pero vos le das un enfoque allí, ¿no? Vos hablas de eurocentrismo en estas transmisiones. A ver, ¿de qué estás hablando? Sí, no sé allá quienes transmiten. En el caso de México, los Estados Unidos, pues son los grandes medios de comunicación, como el caso de Televisa, pues es el que tiene, ¿no? Básicamente, claro, en México, Televisa, algunas plataformas muy grandes como Peacock, como ViX, que son plataformas muy, muy grandes a nivel mundial, que son las que también tienen los derechos, es decir, todos los que tienen los derechos del mundial, y los comentaristas que tienen en estas plataformas. Y al menos en el caso de estas plataformas, que en el caso de México, es muy evidente cuando los comentaristas, por ejemplo, cuando está jugando un equipo como el caso de ayer, Holanda contra Marruecos, y es muy evidente, no pueden evitar su simpatía por los equipos europeos. En el caso de Alemania contra Paraguay, no pueden evitar sus simpatías por los equipos europeos. Cuando narran los goles, cuando cantan los goles, no pueden evitar estar, se les ve, se les siente, pero hay como una línea. Y esto quería comentarlo para que tengamos, no sé en Uruguay quiénes lo están transmitiendo, siquiera si lo transmiten en televisión pública o por cierta plataforma. Nacional está la transmisión de las radios y televisión pública, que hay un equipo allí de periodistas, varios de ellos que no han sido muy tenidos en cuenta en todo lo que es la transmisión. Viste que acá la transmisión de fútbol es un tema altamente político y financiero, que ha traído consecuencias de todo tipo, y creo que vamos a saber de más en los próximos días. Pero este equipo de periodistas están como medio por fuera de eso, pero después todos son las grandes cadenas, ¿no? Yo no sé ni repetir cuáles son, pero lo mismo seguramente que pase por ahí es lo que está pasando por acá. Sí. Estas grandes cadenas, por ejemplo, no pueden ocultar, concretamente los partidos de ayer, no pueden ocultar su admiración por Europa, claro. No pueden ocultar parecería, para todos aquellos que más o menos saben algo de cinematografía, que estás viendo los documentales de Leni Riefenstahl de los años 30 con el triunfo de la voluntad de Hitler, porque, por ejemplo, con una admiración brutal hacia la estatura o la fortaleza física de los europeos. Entonces, durante toda la transmisión tienes que estar comiendo a los comentaristas diciendo, no, es que los europeos son muy altos y eso les da una gran ventaja. Y mira, este mide 1,87, este mide 1,92. Es que ellos sí tienen una gran nutrición, con un discurso anticuado y abiertamente racista, ¿no? Admirando, por ejemplo, como les digo, la fortaleza y la pureza de raza de algunos, unas cosas ridículas, absurdas por parte de muchos de estos comentaristas. Después tenemos, como les digo, cuando cantan los goles, cuando hacen la narración, pues hablando de la historia de los equipos, que sí, Holanda no tiene nada, ¿no? Siempre quedó fuera Alemania, imagínate. Alemania tiene, pero cuando el problema que tenemos acá, Ángeles, Daniela, cuando los periodistas estos deportivos comienzan a hacerle al sociólogo, cuando comienzan a hablar ya de las sociedades, entonces de pronto por ahí tienes algunos periodistas que comienzan a decirte lo maravilloso que es Alemania y lo espantoso que es Paraguay, lo maravilloso que es Holanda y lo terrible que es Marruecos. ¿Sí me entiendes? Cuando comienzan a hacerle al sociólogo. Y hay que tener mucho cuidado, porque lo que vimos, por ejemplo, con la selección Colombia, como los seleccionados en gran medida estuvieron en contra del gobierno de Petro, ni siquiera lo saludaron, como incluso el pibe Valderrama apoyó al candidato al energúmeno orangután que ganó de la ultraderecha.
De las Priegui. En Colombia, sí. Y como muchos periodistas de estos cantores de goles, que son pues nomás tonaderillos pues que cantan goles, que nos entretienen, son monitos de cilindro, ahora se hacen los sociólogos y comienzan a opinar de política. Y acá yo lo que estoy viendo gravemente en el caso de muchos de estos narradores que curiosamente están muy vinculados a televisoras de Miami, es que ponderan la fortaleza y el físico de los europeos y comienzan después a hablar acerca de cómo se vive en un lugar, cómo se vive en otro, ¿me entienden? Comienzan ya con a deslizar este tipo de comentarios políticos, comienzan a hacerle al sociólogo, comienzan a minimizar a los equipos africanos diciendo, no, es que han crecido mucho, no, bueno, y cuando tú analizas, bueno, el caso de Francia, pues si se roban a los jugadores de chiquitos, ¿cómo no van a tenerlos a los buenos allá? Pero es otra historia. Y cuando uno comienza a analizar, pues resulta que esos jugadores ya juegan en clubes y en equipos grandes. Entonces siempre hay como esa onda de el paternalismo de los europeos sobre los equipos sudamericanos, sobre los equipos africanos, sobre los equipos asiáticos. Y cuando uno comienza a hilar fino, comienza a darse cuenta de esas cosas, de este tipo de comentarios absurdos. Y después, bueno, no sé, las transmisiones, pero creo que es una transmisión general, cuando de pronto te cortan la transmisión y te comienzan a enfocar hacia políticos, sí. Está medio partido y de pronto la transmisión, la cámara se va para enfocar qué están haciendo los políticos o qué están haciendo los artistas de Hollywood. ¿Cómo? El otro día el rey de España estaba enfocado cuando estábamos viendo el partido. Pero te los enfocan y te los enfocan si te los dejan y después tienes que comerte a los comentarios, ¿no? Sí. de estos medios. Oh, mira, sí, oh no, qué bueno que está ahí el presidente de Ecuador, el señor presidente de Ecuador está allí. Oye, qué buen trabajo ha hecho en Ecuador, qué bueno, qué bien ha salido él en Ecuador. Qué buen gobierno es él, qué bueno que vino a ver el partido, qué bueno que hizo el esfuerzo y está apoyando. Estupideces de ese tipo. Sí, sí. Eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado como aficionados y darnos cuenta que estas transmisiones no son inocentes. Cuando comienzan a realizar este tipo de comentarios políticos, cuando comienzan a ver este tipo que quitan básicamente lo que queremos ver, que es el partido, y nos ponen la jeta del rey o la jeta de tal presidente o la jeta de tal o cual actorcillo de Hollywood que se enteró que existía el fútbol hace una semana y como tiene dinero puede estar ahí, sí. Y ellos comienzan su matraca a hablar, o cuando nos dicen que entre más altura, más estatura, más fortaleza y es mucho mejor en el juego. Se los olvida lo que mide Messi o lo que medía Maradona, pero bueno, sí. Cuando comienzan a analizar ese tipo de comentarios de la fortaleza y la disciplina de los equipos europeos contra la indisciplina de los equipos sudamericanos o africanos, cuando vemos que los europeos pegan un montón, pero ellos comienzan a decir que los que pegan son los sudamericanos, pero no están manchando la pelota. ¿Sí me hago entender, Ángeles? Sí, claro, totalmente. No sé ahora, por un lado, cómo le juega la cantidad de países que participan en este mundial o que participaban en este mundial, y el hecho de que ya haya caído Alemania, que haya caído Países Bajos. No sé si van a seguir cayendo algunos de los grandes, cuando esperaban que cayeran otros primero. Seguro. Sí, lo que están ahorita diciendo es que son buenos batacazos, campanazos, siempre intentando minimizarlo, ¿no? Sí. Intentando minimizar a los equipos latinoamericanos o a los equipos africanos, y vamos a ver y ver cada vez más este tipo de comentarios y comentaristas y este tipo de tonterías a las que tenemos, como les digo, que tener mucho cuidado, porque si no vamos a terminar como el caso de Colombia, en donde ya un narrador de futbolero, un cantor de goles, como les digo, un miquito de cilindro que pues nos entretiene y nos hace reír, ahora resulta que es el que nos dice cómo debemos de votar o a quién debemos de votar. Sí. Podemos terminar en el caso de Colombia, ¿no? Totalmente. Que ya es muy evidente, en donde el pibe Valderrama, que pues nos hace gran jugador y nos hacía a todos reír con con su mechero loco que traía en la cabeza, ahora es el sociólogo y nos dice, el pibe Valderrama
que no sé si sabe siquiera cuántos son 2 más 2, nos dice que a quién debemos de votar y por qué debemos votarlo, ¿no? Pero bueno, así que hay que tener mucho cuidado en cómo se está utilizando el fútbol en este momento para impulsar a esta nueva tendencia de ultraderecha que se nos viene. Bueno, lo están utilizando y lo podemos ver. Y bueno, en el caso de Uruguay, ¿qué decirles? Hay toda es un papelón mundial esto. Hay un novelón, un culebrón allí interno. Sí, vamos a ver por dónde sale. Sí. Esperaremos en estas próximas horas tener algunos datos más de qué es lo que hay atrás de esto, que no es una simple pavada. Hoy comentar rápidamente, Ángeles. Sí. El público en el partido de México-Uruguay hinchó en el estadio por España. Por España. La mayoría hinchaban por España, pero quiero dejar bien claro, los mexicanos que van a los estadios no son el pueblo de México, no representan al pueblo de México. Son de 3,000, 8,000, 10,000, 20,000, 30,000 dólares para estar en el estadio. No pueden representar, representan a una minoría. Y la minoría en México, como les digo, pues evidentemente es absolutamente eurocentrista. Entonces, entendemos. No se vayan a creer por ahí que eso es el pueblo de México, que es bastante latinoamericanicista. Es una minoría que puede asistir al estadio. Son ricos. Los mexicanos que están en este momento en los estadios son gente rica, porque el que menos pagó $3,000 por estar ahí hasta arriba, por persona. Solamente el que menos pagó, digamos que una persona que quiere con su familia está pagando $12,000, $15,000 en una noche por ir al estadio. Entonces de ninguna manera puede representar el sentir del pueblo de México. Y de hecho nos llama mucho la atención, les digo en un segundo, que en muchas ocasiones estamos viendo personajes que no entendemos cómo es que pueden estar allí, personajes que no se conoce que tengan un trabajo empresarial o una profesión muy destacada, y de pronto los ve uno con algunos tatuajes que pertenecen a grupos sicariales y están hinchando en el estadio. Es muy extraño a quién le están o quién puede acceder a esos boletos, pero eso es tema de otro análisis. Pero sí decirle al pueblo de Uruguay, no se crean que eso es el pueblo de México. Ahí representa claramente quienes están ahí, pues que son imbéciles con dinero. Y hoy México-Ecuador, vamos a ver qué sucede ahí. 2 latinoamericanos que se enfrentan. Estamos peleados con Ecuador. Sí, claro. Yo creo que vamos por México. ¿No? Vamos por México. Vamos por México. Que bueno, ahí estamos. Hay que tener mucho ojo con estas transmisiones porque nos están queriendo ensuciar la pelota. Un abrazo grande, Eduardo, y una cosa que hay que dejar destacada también, el agradecimiento de los jugadores, la selección de Irán, por la forma en que los trataron en México, la gente en la calle, por todos lados, muy agradecidos con la forma que los habían tratado. La semana que viene estamos de nuevo. Seguro, ahí estamos, cuídense. Chao. Chao.